Con la guerra civil encaminada ya a una inequívoca victoria franquista, la suerte de la República Española estaba perdida. Aún así, el gobierno republicano no quería perder toda esperanza. Todo indicaba que en Europa estallaría una guerra entre Alemania y las potencias democráticas y que en esta guerra los aliados no podrían continuar con la política de no intervención en la guerra civil, porque no estarían dispuestos a dejar que las fuerzas del eje se aprovechasen de las ventajas estratégicas del territorio español. Pero el 23 de diciembre de 1938, Franco ordenó atacar Cataluña y terminar con su resistencia. La ofensiva fue rápida. El ejército republicano tuvo tiempo, aunque no mucho, para replegarse en orden, dando margen a los refugiados a huir. A la sede del gobierno vasco en París empezaron a llegar noticias sobre la gravedad de la situación el 20 de enero de 1939, 27 días después de comenzada la ofensiva. El 22 de enero, los gobiernos republicano, vasco y catalán acordaron evacuar la ciudad de Barcelona. El mismo día se comunicó la decisión a los hospitales vascos. La evacuación se inició en la madrugada del 23 al 24. Barcelona fue ocupada por los franquistas el 26 de enero. Las instituciones republicanas vasca y catalana se trasladaron de Barcelona a Figueres. El Lendakari y Manuel de Irujo viajaron juntos desde París a Cataluña. Su viaje tenía un doble objetivo. Por un lado, el Lendakari pretendía hacerse cargo de la evacuación y por otro, ambos en su calidad de diputados, iban a asistir en el Castillo Fortaleza de Figueres a la que resultaría ser la última sesión de las Cortes en territorio republicano. En la localidad girundense de Figueres, situada a escasos 25 kilómetros de la frontera francesa, conocida por ser el lugar donde en 1904 nació Salvador Dalí, tuvieron lugar en los últimos compases de la Guerra Civil dos importantes acontecimientos. El primero fue la celebración de la última sesión de las Cortes Republicanas en suelo español. La solemne sesión se celebró la noche del 1 de febrero de 1939 en el Castillo de San Ferrán de Figueres. A esa cita acudieron el Lendakari Aguirre, Manuel de Irujo y Julio Jáuregui en calidad de diputados. La sesión se celebró en las caballerizas del castillo, un lugar profundo, oscuro y frío. En una oscuridad casi absoluta, tan solo alumbrados por los faros de un coche, la sesión se inauguró pasadas las 10 de la noche. Allí, el presidente del gobierno, Juan Negrín, firmó unas resoluciones entre las que se encontraba la de ceder las obras del Museo del Prado, depositadas en los sótanos del castillo, a la Sociedad de Naciones en Ginebra. Después de la reunión, a la que acudieron tan solo 62 diputados, comenzaba para todos ellos un largo exilio del que, salvo excepciones, no regresarían jamás. El segundo acontecimiento fue, precisamente, la organización de los miles de exiliados que los 3 largos años de guerra civil
dejaban tras de sí. El gobierno vasco, entre cerca de Figueres y el Hotel Sala de Perpiñán, dirigidos por el Lehendakari Aguirre, pudieron organizar en los días que fue la evacuación pues toda la salida de todos los evacuados vascos que estaban intentando salir de Cataluña. Hay que darse cuenta de que la evacuación no era fácil porque se hizo sin esperar a que las condiciones fueran las mejores y la gente llegaba a la frontera después de haber recorrido cientos de kilómetros, en algunos casos andando en unas condiciones meteorológicas muy malas, porque aquel invierno fue precisamente frío y lluvioso, además de las represalias que los franquistas hacían contra los refugiados pues con la aviación que les estuvieron ametrallando durante todo el recorrido desde Cataluña desde Barcelona hasta la frontera misma. El Lehendakari Aguirre se hizo cargo personalmente de la evacuación y junto con el resto de las autoridades de su gobierno se esforzaron en identificar a los ciudadanos vascos para ayudarles a cruzar la frontera. Pero esto no fue fácil. Las autoridades francesas, sobrepasadas por la avalancha humana que se precipitó sobre la frontera, la mantuvo cerrada hasta el 28 de enero. Ese día se pudo cruzar, pero solo mujeres, niños, hombres en edad no militar y soldados heridos. Para los soldados republicanos en retirada, el paso aún estaba cerrado, y esto propició numerosas intentonas por parte de los militares españoles de cruzar utilizando los pasos de montaña, con el riesgo de ser descubiertos y deportados. El paso no se les permitió hasta el 5 de febrero, cuando ya las unidades franquistas estaban muy próximas a la frontera. Ante esta situación de inminente caída del territorio catalán en manos nacionales, el Lehendakari Aguirre dio por terminada su labor en Cataluña y decidió cruzar la frontera. El 4 de febrero se trasladó con todos sus colaboradores a una casa de campo situada en el municipio de Agullana, una imponente masía llamada Mas Perses. Rodeados por un frondoso bosque y muy cerca de la frontera, entre estas paredes, en esta habitación, el Lehendakari iba a pasar su última noche a este lado del Pirineo. Acompañado del presidente Lluís Companys, se prepararon para acometer al día siguiente el paso de la frontera y salir al exilio. Pero no harían el camino solos. A pocos kilómetros de Mas Perses se hallaban en esta otra masía llamada Can Barris el presidente de la República Española, Manuel Azaña, el jefe del gobierno, Juan Negrín, y Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, dispuestos a partir al exilio con Aguirre, Irujo y Companys. Acordaron hacerlo juntos, utilizando para ello un paso pirenaico discreto y poco concurrido, el Coll de Lli. La partida se efectuaría al día siguiente, el 5 de febrero. Sin embargo, llegada la hora acordada, cuando los presidentes vasco y catalán se personaron en el punto de partida, las autoridades centrales de la República habían marchado ya una hora antes. Y aunque lo hicieron por separado, ambos grupos cruzaron la frontera para llegar a la primera localidad francesa, el pueblo de Les Îles. Aguirre lo describió así. Por la mañana salía el presidente de Cataluña por el monte camino del exilio. A su lado marchaba yo. Le había prometido que en las últimas horas de su patria me tendría a su lado. Y cumplí mi palabra.
Manuel Azaña también describió el momento en sus diarios. El domingo día 5 a las 6 de la mañana emprendimos el camino del destierro. El descenso por una barrancada cubierta de hielo fue difícil. Martínez Barrio se cayó y se lastimó. Cuando llegamos a la frontera ya apuntaba el alba y allí nos topamos con un camión que transportaba los últimos cuadros del Prado por la montaña. Aquellos pobres diablos llevando a hombros los Tiziano, Greco y Velázquez, como si les fuera la vida en ello. Y es que el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, todavía tuvo tiempo de regresar y lo hizo con un doble objetivo. El primero era, efectivamente, el de supervisar la evacuación del Museo del Prado. El segundo era el de transportar a Francia el Tesoro de la República. En la pequeña localidad fronteriza de Lavallol se encuentra esta mina de talco abandonada llamada Mina Canta, pero más conocida como la mina de Negrín. Era aquí, en el interior de los túneles donde el gobierno de la República había depositado los tesoros nacionales, o lo que vienen a ser documentos, joyas, oro, dinero, etc., que la administración republicana llevó consigo desde su salida de Madrid. Este tesoro sería posteriormente trasladado a México en el yate Vita, y no sin cierta polémica, serviría para la financiación de las actividades de la República y para la asistencia de los exiliados. Son los exiliados los que en el mismo término municipal de Lavallol reciben el homenaje y el recuerdo de su paso, de su desgracia y de su pena. Es el llamado Monument de l'Exil, la representación de la imagen de Mariano García y su hija Alicia, llegando a Prats de Molló a principios de febrero de 1939, según se pudo ver en la imagen real tomada por Roger Violet y publicada por el semanario francés La Illustration. En la mirada el infinito, el horizonte infinito de la desesperanza, en el corazón su tierra, en el alma y la memoria una guerra perdida y la libertad humillada. Los muertos de la sinrazón, el oscuro túnel de casi 40 años en el que se sumía esa España que un 14 de abril apostó por la libertad y la democracia, esa apuesta ganada y arrancada por la fuerza que fue la Segunda República. Para aligerar todo lo que podían a toda la masa refugiada, lo que hacían es dar a elegir entre volver a casa o exiliarse en Francia. Esto se hacía porque se sabía que muchos soldados pasaban la frontera para no desertar del ejército republicano, y de esta manera muchos miles, decenas de miles de exiliados en un primer momento volvieron a casa en pocos días. Ante esta situación, el gobierno de Euskadi estableció enlaces en la frontera que trataron de reunir a los vascos y dirigirlos a refugios y direcciones donde les pudieran atender. En esta labor ayudó la colocación estratégica de una ikurriña. Con posterioridad, este sistema de reunión se utilizaría también en la siguiente etapa, por la que habrían de pasar la mayoría de los exiliados: los campos de internamiento. Se calcula que casi medio millón de personas, 470.000 según el informe oficial elaborado por las autoridades francesas, cruzaron la frontera solo entre el 28 de enero y el 13 de febrero de 1939. La mayor parte lo hizo por los pasos de los Pirineos por la Junquera, Le Perthus, Cerver y Bourg-Madame, acosados por las bombas y las balas de la aviación franquista que atacaban las poblaciones, caminos y carreteras del trayecto, tratando así de frenar la huida desesperada de los republicanos. Agotados, muertos de frío, empapados por las lluvias, separados de sus familias y con lo poco que tenían, llegaban a un país donde iban a ser acogidos. Pero la acogida de las autoridades francesas distó mucho de estar a la altura de las circunstancias, bien sea porque las autoridades galas no se esperaban una huida de tal magnitud, por desidia o por razones políticas de carácter interno,
la avalancha de exiliados recibió una ayuda muy pobre. Quienes podían demostrar tener medios suficientes no encontraban dificultades en el acceso, pero claro, la inmensa mayoría cruzaba la frontera con lo opuesto. Entonces, las autoridades francesas optaron por la vía más expeditiva: separar a los varones en edad militar de la masa de refugiados y trasladarlos a los campos de internamiento. Al resto de los exiliados, mujeres, niños y ancianos, se les buscó refugio. Pero se presenta un gran problema. Los campos no estaban construidos y hubo que improvisar. Allí donde el internamiento en Francia fue más numeroso y se halló alguna extensión de terreno disponible, se acotó con alambre de espino y bajo la vigilancia de tropas senegalesas, con orden expresa de impedir huidas, se establecieron los primeros campos de internamiento. Así, surgieron campos como los de Prats de Molló, Saint-Cyprien o Argelès-sur-Mer. Agustín Bartra, escritor y poeta recluido en este último, lo describe en su poema La ciutat de la derrota. Al norte las alambradas, al sur las alambradas, al oeste las alambradas, al este aún nos quedaba el mar. Estos campos de concentración eran todos improvisados, pero el más grande de todos estos fue el de Argelès, que se creó en una playa del Mediterráneo, donde se hacinaron, se calcula que unas 100.000 personas, rodeados de alambres de espinos y vigilados por tropas coloniales francesas. Ya para entonces el gobierno vasco el Lehendakari había nombrado a Telesforo Monzón como encargado de los campos concentrados. Telesforo Monzón pertenecía a una familia aristocrática de Vergara, una familia que además había estado vinculada sobre todo desde el punto de vista político al monarquismo. En 1930 Telesforo Monzón da un cambio en esa perspectiva política y pasa sin embargo a ingresar en el Partido Nacionalista Vasco. Cuando estalla la Guerra Civil, él está en Guipúzcoa y va a ser miembro de la Junta de Defensa de Guipúzcoa. Quizás por esta experiencia también José Antonio Aguirre, y en parte, según algunos, porque tenía buenas relaciones, precisamente por su pasado monárquico y aristocrático también, buenas relaciones con la derecha española, pasa a ser consejero de gobernación del gobierno vasco. Aquí tiene una actuación importante, pero también controvertida, porque con motivo del asalto a las cárceles del 4 de enero de 1937, en el cual Monzón fracasa en su intento de preservar la seguridad de los presos, pues hay algunas personas del Partido Nacionalista Vasco, y en especial Juana Juria Guerra, que solicitan su dimisión. Sin embargo, Aguirre confía en él y no acepta su dimisión. Ya en territorio francés se encarga también de agrupar a los refugiados vascos, tratando de separarlos de los refugiados españoles. Visita hasta los campos en Argelès, en Gons después. Bueno, a partir de ahí llega ya la Segunda Guerra Mundial y Monzón sale en el Alsina, en este barco que lleva un gran número de refugiados vascos, llega a México y de ahí se desplaza a Nueva York, hasta que finalmente regresa a Francia cuando se recompone el gobierno vasco y continúa su labor gubernativa como una de las personas de confianza de José Antonio Aguirre en Francia. Telesforo Monzón, en un principio, se centró en lograr que una zona en Aguilé fuera exclusiva para ellos. Guernica Berri, que era el nombre que se le asignó a este reducto vasco de Aguilé, no funcionó durante mucho tiempo porque la playa acogía decenas de miles de personas y su construcción solo solucionaba un problema muy puntual del campo. Porque si el gobierno francés no quería que aquellos centros provisionales de acogida degeneraran en un gravísimo problema médico, debía construir nuevos campos. Monzón intentó que un campo destinado para acoger a la población vasca se construyera en Iparralde, pero se topó con el diputado derechista vasco-francés Jean Ibarnegaray. Jean Ibarnegaray est basque. Il est France avant tout, mais il est basque, c'est-à-dire que pour lui, il parle basque et il reconnaît une communauté d'intérêt avec le Pays basque espagnol.
ils sont une même race pour lui, ils partagent la même langue, donc il y a quand même des interactions entre le Pays basque français et espagnol. Mais pour lui, tout ça doit se tenir au niveau culturel. Tout d'abord, il était favorable à l'accueil des réfugiés basques espagnols en France. C'est-à-dire que devant l'afflux des réfugiés basques espagnols qui arrivaient en France, ainsi que l'intervention du général Mola, qui lui a dit qu'il ne devait pas aider ces rouges venus d'Espagne, il a complètement changé de bord. Et alors là, il a commencé à vouloir l'expulsion de ces réfugiés basques. Il les traitait de pillards, de violeurs, de communistes et de rouges qui étaient chargés de semer la terreur en France. Donc il a pris totalement le contre-pied et il a évidemment fait tout ce qu'il a pu pour rejeter, expulser les Basques. Alors normalement, il est évident que puisqu'on a mené des Basques dans la région, ça aurait dû être dans le Pays basque. Mais le gros problème du Pays basque, c'est qu'en 1936, tous les élus du Pays basque français sont des élus de droite, et parmi eux, un certain nombre d'élus d'ailleurs qui jouent un rôle important dans le système de Vichy. Et surtout avec le député qui était assez influent à l'époque de Saint-Jean-Pied-de-Port, Ibar Negara, il s'opposait à la construction d'un camp en Pays basque. Il n'est pas question de les accueillir dans la région, et donc on veut bien les accueillir, mais à la limite de la région. C'est pour ça qu'il a été construit à Gurs, à la limite du Pays basque, mais en Béarn. Donc les raisons qui ont présidé à l'ouverture de Gurs, ce sont des raisons à la fois politiques et conjoncturelles, qui tiennent à la fois de la volonté des gouvernants, mais qui tiennent aussi du fait qu'on est dans une période un peu d'exception et on prend des mesures d'exception. Gurs, la localidad donde finalmente se decide construir el campo, es un pequeño pueblo situado muy cerca de Ologon-Samagui, a cuya estación de ferrocarril llegaron los primeros convoyes procedentes de Aguilé-sur-Mer. Por las gestiones hechas por Monzón, inicialmente, Gurs debería acoger solo a los vascos que se hallaban dispersos por los distintos campos franceses. Para mediados de marzo ya se estaba construyendo y el 27 de ese mes, Monzón, acompañado del socialista Martín Soler Zanguitu, jefe de Guernica Berri, visitaron las obras, quedando gratamente sorprendidos con lo que vieron. Para el 4 de abril ya se había realizado el primer viaje con internados vascos desde Argelès a Gurs. Todavía se harían 3 viajes más. En total, a Gurs fueron trasladados más de 6.500 vascos, dejando dispersos por los distintos campos de concentración franceses a más de 2.500. En su lugar, se internaron antiguos miembros de las brigadas internacionales a los que habían pertenecido al Ejército del Aire y otros exiliados españoles. Donc ces réfugiés, ils arrivent à Gurs donc, au début du mois d'avril 1939. Il y a une activité directe. Ils sont en quelque sorte directement, et c'est important de savoir cela parce que du coup le gouvernement arrive à les recenser, et aujourd'hui si on arrive à connaître à peu près tous les noms des Basques qui ont été internés à Gurs, c'est à cause de cela. De Argelès-sur-Mer me llevaron al barco hospital en Marsella, y del barco hospital de Marsella nos trajeron a Gurs. En Francia los gendarmes, al pasar a Francia clandestinamente, claro, nos detuvieron, nos llevaron a Gurs. Llegué el 13 de abril de 1939.
la primera expedición de vascos. Cuando llegamos a Gurs, todavía no habían terminado los barracones. Ils s'organisent surtout à partir de ces deux groupes. Les Basques d'un côté, les membres des brigades de l'autre. Les Basques, on les met à l'entrée du camp, dans les îlots ABCD. Donc les 4 premiers îlots, ces Basques, on en compte à peu près 6550 de cet ordre-là. Y el barracón D, que fue el primero que recogió a vascos, que fui yo entre ellos, nos metieron al tercer o cuarto día, en el D, barracón número 8. Y allí pues nos pidieron a ver si había alguno que sabía trabajar la tierra, o mineros, que la profesión. Y dormir en literas con una distancia de un sitio al otro. En cada barracón me parece que éramos unos 60 o 80, no recuerdo exactamente. El barracón tenía 2 puertas. En los barracones se habían aprovechado algunos el sistema de la última guerra mundial. El sistema era el mismo. Era unos bloques de esos de cemento y luego madera. Todo madera al suelo y madera las paredes. Después de haber pasado una guerra, para nosotros, para los combatientes, pues fue un pequeño descanso, pero claro, no teníamos libertad, que es lo que creíamos que íbamos a tener en Francia. Comíamos hojas de nabos, aquello era desastroso. Se veía que traían en los carros allí los nabos ya con olor de podrido, y el caldo de aquello era una... Si bien Gurs se construyó con un proyecto previo de centro de internamiento para refugiados, también aquí las condiciones de habitabilidad dejaron mucho que desear desde su apertura. Uno de los primeros informes redactados sobre la situación en Gurs fue la carta enviada por Iñaki Azpiazu, sacerdote que hizo labores de capellán en el campo, a su compañero Alberto Naindia el 10 de mayo. Si entraras en el campo, verías caras anémicas y miradas tristes, vestidos rotos y pies desnudos. Yo he hecho personalmente pruebas de la fuerza nutritiva de lo que los nuestros comen, y te aseguro que al cabo de un solo día he sentido hambre. Aparte de los anémicos por desnutrición, existen numerosos casos de enfermedad, desde la tisis hasta la sífilis. Es horroroso ver ancianos que padecen enfermedad, enfermos con paludismo, reuma, fiebres, etc. Y constatar que junto a la buena voluntad de los médicos no existe ningún medicamento, ni una sencilla purga, ni un bote de linimento. Ayer mismo tuve que hacer un esfuerzo para no llorar al ver tendido en una barraca sin colchón ni manta a un joven que sufría terriblemente con ataques de reumatismo articular. Como ocurrió en Aguelé-sur-Mer, el campo estaba acotado con alambradas y bajo la severa vigilancia de tropas senegalesas. Pero aún así, todavía fue peor bajo la ocupación alemana. El gobierno vasco atendió, a cuenta de su propio presupuesto, a miles de vascos en refugios y centros de todo tipo. La mayoría de estos centros databan de 1937, cuando tras la caída de Euskadi se produjo una oleada de exiliados a Francia y hubo de establecer redes de acogida. Por eso, cuando se produjo la caída de Cataluña y el gran éxodo republicano, el gobierno de Aguirre ya tenía una infraestructura de acogida funcionando, aunque tuvo que hacerse con nuevas casas para poder albergar a un mayor número de compatriotas. Los representantes del gobierno vasco en los pasos fronterizos asignaban billetes de tren e indicaban el refugio al que debían dirigirse. Por acuerdo de las distintas fuerzas que formaban el gobierno vasco, estos refugios debían albergar a las mujeres, niños y ancianos, además de a las personas con alguna responsabilidad política o militar que les impidiera volver a casa sin riesgo de ser castigado por el nuevo régimen.
La acogida de la población en general es positiva, aunque como digo siempre hay muchas reticencias. El caso que puede parecer paradójico es la llegada, por ejemplo, de los niños a Don Iván y Garasi, a Saint-Jean-de-Pied-de-Port, en el sentido de que es una población vasca, pero al mismo tiempo es una población muy católica, muy influenciada por las tesis de Barnegaray, y la llegada de esos niños es percibida con muchas reticencias, se cierran puertas, se cierran ventanas, etcétera, etcétera. Poco a poco, digamos, la vida cotidiana, el contacto cotidiano va a permitir que esas barreras caigan, pero inicialmente, digamos que en muchos casos fue una acogida un poco difícil. Las instituciones de acogida se dividían por departamentos. El Departamento de Justicia y Cultura regentaba los internados escolares donde se atendía a los niños evacuados. El Departamento de Sanidad gestionaba las residencias hospitalarias y el de Asistencia Social las residencias generales. El Departamento de Presidencia las destinadas a los mutilados de guerra. Entre las residencias escolares cabe citar la establecida en el castillo de Saint-Jean-Pied-de-Port, abierta en 1937. La citadel de la localidad, en los meses que estamos tratando, estaba ya en periodo de cierre y en mayo de 1939 ya no había niños vascos allí. Los internados infantiles que gestionó Cultura durante el año 1939 fueron los de Carnot y Pollan en las Landas, Armendáriz y Cibourg en el Bajo Pirineo. El Departamento de Sanidad gestionó bajo la dirección del consejero Alfredo Espinosa, antes de ser fusilado, 4 centros sanitarios. A partir de entonces fue Eliodoro de la Torre, consejero de Hacienda, quien asumió la gestión de los centros. Estos eran 2 sanatorios antituberculosos, Asanza y Osasuna, ambos en la localidad labortana de Cambó, un centro helioterápico denominado Bergplas, situado en el Canal de la Mancha, abierto para acoger a los niños y niñas evacuados del sanatorio de Gorliz, y en Bidart, el centro de acogida de refugiados que más éxito cosechó en su función, el Hospital de la Gosague. C'était un ancien hôtel de luxe qui avait été construit dans le style néo-basque. Vers les années 1926-1928, le gouvernement basque va louer cet ensemble hôtelier résidentiel et va le transformer en quelques mois en un hôpital. Un hôpital qui va s'appeler Hôpital pour les blessés et mutilés de guerre, en particulier donc qui dépendait du gouvernement autonome basque. Et en quelques mois, cet effort de réhabilitation de l'ancien hôtel va être opéré. Déjà, on peut parler d'un hôpital. L'hôpital sera fonctionnel à partir de l'automne 1937. Et cet hôpital va être doté de il y aura tous les secteurs médicaux de l'époque, etc. Il y aura une salle d'opération, il y aura de la chirurgie qui se fera là, il y aura donc de l'orthopédie parce que beaucoup de réfugiés étaient mutilés, et il y aura une maternité aussi parce qu'il y a à peu près 120 jeunes bébés qui vont naître à la Roseraie pendant les 2 ans et demi que va durer cette occupation. Donc ce sera avec un service, le docteur Aranguren. L'hôpital pouvait accueillir entre 250 et 300 personnes à la fois. Et en tout, on estime qu'il y a 800 réfugiés qui vont passer à un moment donné et qui vont rester à la Roseraie. Et cette occupation de la Roseraie comme hôpital pour la population basque va durer jusqu'à l'invasion des Allemands. Y aun siendo cientos los exiliados acogidos por los departamentos de Cultura y Sanidad, fue Asistencia Social la consejería que dio cobijo a mayor número de personas y a su vez la que más refugios gestionó, llegando a albergar en marzo de 1939 a casi 4.000 personas en total.
el gobierno vasco ayudó y a gente que estuvo viviendo en lo que se llamaba repúblicas. No eran otra cosa que pisos o casas alquiladas con el dinero que el gobierno vasco entregaba a modo de subsidio a los refugiados y estos refugiados, en número limitado de unos 10, 15 personas, se autogestionaban alquilando una casa y, bueno, pues a modo de comuna, vamos a decir. Y en todas estas titánicas labores tuvo una importancia capital el consejero de Hacienda y ahora también de Asistencia Social, Eliodoro de la Torre. Eliodoro nace en Baracaldo. Sus padres habían venido de Durango y de Mendata, con todo el proceso de industrialización y de desarrollo de Baracaldo. Entonces, él los estudios los hace en el mundo del comercio y entra a trabajar en el mundo de la banca. La banca va a ser una constante en toda su vida, el conocimiento de la banca, el desarrollo a través de la banca y la relación con familias industriales importantes como la familia Sota. Es muy importante en el caso de Eliodoro conocer lo que es la influencia que desde un principio va a tener dos factores fundamentales, que son la doctrina social cristiana y esa vertiente humanista, esa vertiente social que les da esa doctrina social cristiana y que ellos van a desarrollar en el aspecto humano, en el aspecto económico, en el aspecto social. Y luego también es muy importante su labor en el mundo del sindicalismo. Él es miembro de la Sociedad de Empleados Vascos, que van a colaborar en la conjunción en el 1933 a crear lo que va a ser el gran sindicato ELA. Eliodoro era una persona práctica. Sobre todo él lo que hace es articular, primeramente tiene claro que sacar de aquí el dinero para evitar que caiga en manos de las tropas sublevadas, y luego lo que hace es crear una serie de sociedades, incluso hace inversiones en empresas, crea empresas, envía a Olazábal a Venezuela con el cometido de que crea allí una industria que revierta beneficios al gobierno y que a su vez sirva como medio ocupacional para los refugiados. Y una de sus preocupaciones, por ejemplo, es la situación en la que queda el batallón Guernica. O sea, ahí mismo también se ve su visión hacia los demás, ¿no? Su visión humana, y su última preocupación es para esas personas a las que está dejando pues un poco como desatendidas. Eliodoro de la Torre fallecerá en Bayona en 1946 en la más absoluta pobreza. A la altura de marzo-abril de 1939 se atendían de forma directa o indirecta a más de 10.000 vascos que habían llegado a Francia desde 1937. Esto suponía un gasto mensual que rondaba los 2,5 millones de francos. Ante este panorama, se adoptó la decisión de restringir gastos y atender solamente a los exiliados que no podían regresar a casa por miedo a las represalias, y solicitar al resto de los refugiados que se repatriaran. De estos últimos, en el caso de que no quisieran regresar a Euskadi, tendrían que abandonar los refugios del gobierno vasco. Pero claro, lo que en el papel se sostenía, en la realidad era bastante más complicado de llevar a la práctica. Muchos de los exiliados clasificados como no responsables políticos o militares entendían que un hipotético regreso a sus casas les haría sufrir la represión franquista. Muchas de estas personas tenían en mente emigrar a América o establecerse en Francia. Y claro, querían ganar tiempo para lograr alguno de sus objetivos. Mientras tanto, necesitaban de refugio o subsidio para poder mantenerse. En estas circunstancias de penuria económica y humana, a finales de marzo de 1939, la situación solo se pudo salvar con el convenio que el gobierno vasco firmó con el SERE, el Servicio de Emigración de Refugiados Españoles. Para finales del 38, el panorama militar pintaba muy mal para la República. En vista de este panorama militar, el gobierno de Negrín creó en marzo de 1939 un organismo que se llamó SERE, Servicio de Emigración de Republicanos Españoles, para gestionar el Tesoro Nacional o parte del Tesoro Nacional que se había evacuado a Francia. El SERE tenía dinero, pero no tenía infraestructura,
mientras que el gobierno vasco tenía la infraestructura, pero no tenía el dinero. Entonces, a finales de marzo y tras unas difíciles negociaciones, y gracias a la mediación de Tomás Bilbao, ministro de la República, militante de Acción Nacionalista Vasca y miembro de la Ejecutiva Secreta del SERE, se logró un acuerdo. Al gobierno vasco se le adjudicaba la dotación económica necesaria para cubrir su presupuesto de asistencia social, y a cambio, el gobierno de Euskadi entregaría al organismo republicano 2 residencias y las que fueran vaciándose posteriormente. Este convenio, firmado el 26 de abril de 1939, permitió al gobierno vasco mantener su esfuerzo asistencial y sanear su hacienda durante ese año. Y aunque la dotación no cubría todo el presupuesto, a la altura de la primavera de 1939, el gobierno vasco podía respirar tranquilo, al menos por el momento. A miles de refugiados que habían logrado pasar la frontera se les había asignado un hogar provisional. Otros miles más se hallaban en campos de internamiento, pero empezaban a ser atendidos en sus necesidades más básicas. Y además, a los internados en Gurs, que se hallaban enfermos o mutilados, se les proporcionó hospitalización y residencia en la Gosagué. Era tiempo de hacer planes políticos. Para ese nuevo tiempo se había constituido en Francia en 1938 la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, ideada por el nacionalista vasco-filipino Manuel Inchausti. La creación de la Liga Internacional des Amis des Basques intervient a la fin de l'année 1938. El gobierno vasco no estaba reconocido legalmente en Francia, pero tenía la sede permitida en París. Un relais sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique. Para evitar que por las presiones franquistas, una vez que Francia reconoce a Franco, fuesen prohibidos, es el punto de vista legal del gobierno vasco, de la actuación del gobierno vasco. Pour assurer la subsistance des réfugiés qui étaient arrivés par milliers, dizaines de milliers. Es una organización francesa, pero controlada por el Partido Nacionalista Vasco, que hace las veces de relaciones públicas, relaciones políticas y relaciones asistenciales para los vascos exiliados. Puisqu'on estime qu'il y a environ 110 000 réfugiés qui vont arriver de mai à octobre 1937, donc il y a 110 000 réfugiés qui arrivent en France, donc il y a un problème d'une part d'accueil de ces réfugiés. Les principaux appuis de la Ligue internationale des Amis des Basques semble, donc on peut dire que ce sont les milieux de la démocratie chrétienne en général et les milieux des catholiques de gauche qui ont le mieux accueilli et plus favorablement en tout cas la cause du gouvernement basque en exil. De ese campo católico participaron importantes figuras de la política, la cultura y la sociedad francesa, como el expresidente Guiot, el filósofo Maritain, el escritor y premio Nobel de Literatura en 1962, François Mauriac, y el cardenal Verdier. La Liga actuó como un organismo de solidaridad con Euskadi que ayudó a financiar y a propagar las ideas del gobierno vasco y del PNV. Y es que el PNV, a mediados de 1938, ya se había planteado cómo actuar en el caso de que la República perdiera la guerra, declarándose meses después sin compromiso alguno con ella. Con el fin de influir en la política vasca del interior, decidió acercarse a los sectores carlistas más vasquistas y abogar por una declaración política que debían suscribir los demás partidos del Ejecutivo de Aguirre. Esta declaración sostenía que los partidos colaboradores en el gobierno vasco tenían que asumir la filiación nacional vasca y su independencia de orientación respecto a los organismos españoles. Estas tesis tenían un difícil recorrido,
y no solo porque de parte socialista fueron rechazados o admitidos con resistencia, también porque eran de difícil cumplimiento. La firma del convenio con el SERE no encajaba bien entre estos postulados. Hay que tener en cuenta que el SERE, fuera o no fuera apoyado por los comunistas, y en aquella época en la que todavía la Unión Soviética no había entrado en la guerra y estaba en vigor el pacto entre los nazis y los soviéticos, de manera que todo lo que hacía referencia al SERE o al comunismo estaba mal visto en Francia. Aguirre, pensando o viendo que no le compensaba políticamente el apoyo económico que recibía del SERE, decidió prescindir de la ayuda económica del SERE y entrar en la Jare. Y es que Negrín, para evitar una posible incautación de los bienes que controlaba en Francia, que recordemos, eran los que estaban depositados antes del fin de la guerra en la llamada mina de Negrín de Lavallol, decidió llevarlos a un lugar más seguro. Y este no podía ser otro que la República Azteca. Por una parte, encargó la compra de un barco para el transporte de estos bienes al armador vasco-filipino Marino Gamboa. Y por otro lado, convocó a antiguos miembros del Cuerpo de Carabineros y a tripulantes de la flota mercante republicana del Mediterráneo, que durante la guerra habían sido los encargados de transportar a la Unión Soviética el famoso oro de Moscú. Gamboa, valiéndose de sus contactos y de su nacionalidad estadounidense, compró en el Reino Unido el yate Vita y ordenó cargar el barco de recreo con las alhajas y demás bienes en Francia, con rumbo a México. Una vez en el puerto mexicano de Veracruz, comenzaron los problemas. El delegado del SERE, que debía hacerse cargo del tesoro, no se presentó. Los responsables del cargamento, tanto Manresa como Ordorica, se asustan porque dicen, claro, aquello en realidad estaban haciendo contrabando a lo bestia. Y por fin llega el representante de Negrín, le llevan al sitio donde está el tesoro, pero claro, las maletas compradas en los almacenes Lafayette eran de mala calidad y algunas se habían roto. Aquella gente de aquella época era gente seria y claro, ver unas maletas abiertas, dijeron que no tomaban posesión. Y mientras que sí, mientras que no, se hizo con el tesoro, digamos, Prieto, que lo pone en manos de la Diputación Permanente de las Cortes de la República. Y a partir de ahí funda la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, la Jare, y de forma paralela pues comienza también a ayudar a los republicanos, lo mismo que hacía el SERE, controlado por Negrín. Aquel poder de ayudar a los refugiados supone un poder político inmenso, inmenso. Y es que hay que contextualizar que Prieto y Negrín estaban enfrentados por el control del gobierno de la República y por los medios de los que éste disponía en el exilio para hacer frente a los problemas y necesidades que se habían generado una vez se había perdido la guerra civil. El cargamento del Vita significaba, en definitiva, tener unos medios para poder enfrentarse a las circunstancias del exilio. Prieto explica que él cree que hay que gastarse el dinero del Vita en llevar a la gente, a los refugiados de Francia a América y en alimentar a los más de 300.000 exilados que hay viviendo en condiciones de extrema miseria en Francia. Negrín opina que eso hay que guardarlo para el momento que espera, que no sea muy lejano, en que vuelva a España el gobierno de la República, y hay que mantener con eso al gobierno de la República. Volviendo a la política vasca, hay que decir que la adhesión a una declaración nacional vasca por parte de los partidos de obediencia española tampoco encontró el apoyo incondicional entre todos los dirigentes del PNV. Irujo, por ejemplo, veía que el PNV no estaba en una posición muy sólida para presionar a los socialistas y afirmaba que, aislados, reducidos a un partido sin fondos, sin relaciones, corremos serio peligro de deshacer de un plumazo la obra que ha costado miles de muertos y que cuenta con un número muy superior a ese, el de los perseguidos, encarcelados y derrotados. Por su parte, los socialistas tampoco eran monolíticos sobre la adhesión a la filiación nacional. El Comité Central Socialista de Euskadi intentó ganar tiempo antes de posicionarse. De esta manera,
pretendía evitar tanto una ruptura interna como el tener que abandonar el gobierno de Euskadi. La crisis se prolongó durante meses. Al final, se logró un acuerdo tras la negociación directa llevada a cabo entre Aguirre y Julián Zugazagoitia. El acuerdo establecía que en política interior se ratificaban en los principios contenidos en la denominada Declaración de Gernika. En política exterior, el gobierno vasco se ponía del lado de los aliados, rechazando la neutralidad y negando al gobierno español ninguna jurisdicción sobre los vascos. El acuerdo se cierra el día 8 de mayo de 1940, horas antes de que el Lendakari, junto a su familia, partieran hacia la localidad belga de Alapán para pasar unos días de descanso. La firma del mismo se pospuso al regreso del Lendakari. Pero lo que iban a ser unos días de descanso se truncaron en tragedia. La Segunda Guerra Mundial, que había comenzado oficialmente el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, llevó a que el viernes 10 de mayo de 1940 los alemanes iniciaran su ofensiva occidental atacando Holanda, Bélgica y Luxemburgo. La rápida incursión alemana a través del pasillo que formaban Holanda y Bélgica, además de las divisiones internas francesas, provocaron la invasión y el derrumbamiento de Francia en muy pocas semanas, firmando la República Gala el armisticio con Alemania el 22 de junio. Entre los días 18 y 25 de mayo, cientos de refugiados vascos fueron internados en Gurs y las oficinas del gobierno de Euskadi y la LIAB fueron cerradas por orden gubernativa. Además, Jean Ibarnegaray, en una entrevista publicada por el diario Paris Soir, denunciaba a Aguirre y a los refugiados vascos. El mismo día 25 de mayo, fecha de la publicación de la entrevista, numerosos dirigentes vascos residentes en los Bajos Pirineos fueron detenidos y conducidos a Gurs. Il y a eu une deuxième période dans l'internement des Basques espagnols à Gurs. Et cette deuxième période, c'est la période que les historiens appellent la période des indésirables. Le 10 mai 1940, il y a l'offensive des Allemands et donc les Basques, il va y avoir une grande rafle. La gendarmerie débarque chez eux, les prend et les amène à Gurs. Ces 800 Basques qui étaient des personnalités essentiellement du PNV. Cette rafle s'est organisée à partir des désirs, des souhaits de Jean Ibarnegaray. Il est clair que pour quelqu'un comme Ibarnegaray, l'arrivée de ces membres du PNV, de ces rouges, est considérée comme un danger, donc il faut s'en protéger. C'est l'internement administratif. Pero los nuestros no sufrieron lo peor. Bajo la ocupación alemana, el gobierno de Vichy comenzó a utilizar el campo de Gurs como campo de concentración, a donde llegarían más de 26.000 judíos procedentes de otros países de Europa. 3.907 judíos salieron en tren de la estación de Ologon-Saint-Marie con dirección al campo de exterminio de Auschwitz. Con este panorama, en una Francia ocupada y bajo el régimen de Vichy, en París, los dirigentes vascos, carentes de noticias del Lendakari, movilizaron todos sus contactos para localizarlo, pero sin éxito. José Antonio Aguirre y su familia se encontraban en la localidad belga de Lapán, atrapados, sin poder atravesar la frontera franco-belga y con temor a ser reconocido y entregado a las autoridades españolas. En esta tesitura, sin poder entrar en Francia por un lado y con las tropas alemanas enfrente por el otro, el Lendakari optó por buscar una salida urgente a esa situación. Con la ayuda de un jesuita vasco, el padre Alberto, pudo salir de Lapán, dejando allí a su familia para emprender el viaje solo y llegar a Bruselas, en donde pudo esconderse en el colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús, en donde se enteró de la ocupación de París por las tropas alemanas. Mientras estuvo escondido en el convento jesuita, Aguirre se dejó crecer el bigote.
Al cabo de los días, el Endacari abandonó Bruselas en tren, en dirección a la ciudad flamenca de Amberes. Allí se ocultó en la casa familiar de un viejo conocido de La Pan, y con el paso de los días entró en contacto con el consulado panameño, donde le expedieron un pasaporte provisional. Desde allí, con la falsa identidad que le convertía en el doctor panameño José Andrés Álvarez Lastra, con pasaporte y visado de ese país, y por supuesto, debidamente caracterizado con el bigote y gafas, pasó a una pensión donde esperó hasta finales de año, cuando con ayuda de algunos diplomáticos, cogió un tren con destino a Hamburgo. De Hamburgo pasó a Berlín, de Berlín intenta llegar a Grecia. Lo que pasa es que Grecia entra en guerra y el camino griego pues es impracticable. Piensa también atravesar la URSS, llegar a Vladivostok, en Vladivostok coger un barco y llegar a San Francisco o a la costa oeste americana, pero todos estos intentos fallan, todos estos planes fallan, pues porque eran impracticables de todas maneras. Y entonces, una vez de que se juntó con su familia en Berlín, intentan salir a través de Suecia en algún barco o en avión, o bien a Inglaterra o bien a los Estados Unidos. El día 31 de julio, Aguirre y su familia logran embarcar en el carguero Wasserholm en Göteborg con destino a Río de Janeiro. Mientras permaneció en Brasil, su amigo Inchausti le informó de que le había conseguido un trabajo en la prestigiosa Universidad de Columbia y que en el futuro inmediato el lugar de residencia del Endacari sería Nueva York. El 3 de octubre, José Antonio Aguirre partió junto con sus familiares hacia Montevideo, a donde llegaron el 9. El 16 de octubre llegó a Buenos Aires. Finalmente, desde Buenos Aires, llegó a Nueva York el 6 de noviembre de 1941. Allí comenzaría una nueva etapa para el gobierno de Euskadi, pero esa es otra historia.